una silla vacía. Bueno. Pues, señoras y señores, muy buenos días. Para cualquier sociedad del mundo, la distribución del poder político, la premisa fundamental para garantizar el respeto a sus derechos elementales, para la consolidación del Estado de Derecho, así como para la construcción locales que resultan de la genuina articulación política a través de la cual todos los intereses deberán hallar las causas adecuadas en la búsqueda de soluciones. Muy significativa a este respecto ha sido la historia española, que a través de su Constitución Republicana de 1931 tuvo sus primeras manifestaciones en el establecimiento de la descentralización territorial, que posteriormente se consolida en su Constitución vigente de 1978 con el modelo de Estado regional, en cuya estructura subyace la idea de la autonomía de sus diversos territorios. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un honor darles la bienvenida a nuestros distinguidos profesores que hoy estarán para nosotros sobre interesantes temas precisamente en torno a la descentralización territorial en España. Doy la más cordial bienvenida a la maestra María Teresa Salvador, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, aquí a mi derecha. Al maestro Emilio Pajares, de la Universidad Carlos III de Madrid, también está con nosotros. Al maestro Gerardo Ruiz Rico, de la Universidad de Jaén, que también nos acompaña para disertar sobre su tema. Y, finalmente, al maestro Miguel Revenga, de la Universidad de Cádiz. Bienvenidos sean ustedes a esta su casa, estimados y distinguidos profesores, y nosotros desde luego nos congratulamos de tenerlos con nosotros aquí en este instituto. Quisiera yo indicarles a ustedes, si son tan amables y desde luego con el respeto que me merecen, que tendremos 20 minutos por cada ponente, por cada expositor. No sé si están de acuerdo ustedes, dado que no nos habíamos puesto pues en esta sincronía. ¿Quién de ustedes va a ser? Si la doctora o la maestra, por ser una dama, si están de acuerdo, o cuál es el orden. Bueno, entonces sería el maestro Gerardo. Bueno, entonces el maestro Gerardo Ruiz Rico, de la Universidad de Jaén, nos va a hablar sobre el tema evolución y límites del Estado autonómico en España. Maestro, si es usted tan amable, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Armenta, y muchas gracias de nuevo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por darnos la oportunidad de participar en un acto como este, de estas características, que siempre es satisfactorio en todos los sentidos, no solo en el académico, sino también en el personal, porque nos da la oportunidad igualmente de reencontrarnos con amigos muy queridos que tenemos aquí y en general en el mundo académico de México. Por no gastar demasiado de mi tiempo, voy a intentar hacerles un breve resumen de lo que podríamos considerar cuál ha sido la evolución del Estado autonómico en España a partir de la aprobación de la Constitución de 1978. Esto es una tarea bastante complicada, yo diría que imposible de sintetizar en tan poco tiempo, pero al menos sí que me gustaría, ligándola al problema de los límites constitucionales, darles algunas coordenadas que les permitan conocer mejor y a partir de las cuales podamos luego entablar un debate si es posible. Sin duda alguna, la Constitución de 1978, la Constitución democrática,
va a suponer un cambio trascendental en el modelo territorial español. Durante muchos años, y especialmente durante el régimen franquista, la organización territorial se basaba en el principio del centralismo a ultranza. El Estado era un Estado central característico de los Estados unitarios y por tanto no dejaba margen ni resquicio alguno a la posibilidad de una cierta descentralización política. Podríamos hablar de una desconcentración administrativa, una descentralización pero solo a nivel administrativo, a través de las provincias como entes locales, mediante los cuales se articulaba un cierto nivel de descongestión de los asuntos públicos, desde el punto de vista territorial. La Constitución del 78 sin duda va a solucionar problemas históricos importantes en nuestro país, el dilema de monarquía o república, el dilema también y el problema irresuelto de las relaciones entre Iglesia y Estado. Y por otra parte, los constituyentes españoles tenían ante sí el reto de intentar dar una respuesta satisfactoria, una solución al problema territorial. Desde el momento en que, desde hacía ya bastante tiempo, y especialmente a partir del siglo XIX, habían surgido históricamente en nuestro país reivindicaciones localizadas en determinadas zonas del territorio, especialmente en el País Vasco, Cataluña, en Galicia en menor medida, reivindicaciones en favor de una autonomía política. A esas reivindicaciones se le dio una respuesta constitucional transitoria con la Constitución de 1931, transitoria porque duró muy poco tiempo, el tiempo en el que pudo sobrevivir la Segunda República Española. Sin embargo, el balance que podemos hacer después de más de 25 años de vigencia de la Constitución de 1938 es si el problema territorial se ha resuelto o no. La respuesta yo creo que puede ser negativa en algún sentido, o es como la teoría del vaso medio vacío, medio lleno. Podemos considerar que efectivamente se ha dado una solución al problema territorial, pero todavía tenemos algunos problemas que resolver. Por ponerles al día, en este momento llevamos esperando, especialmente los constitucionalistas, pero en general la clase política española, una sentencia del Tribunal Constitucional español que tiene que resolver una serie de recursos, dos recursos presentados contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y esa sentencia de la justicia constitucional española debe fijar, o al menos debe intentar hacerlo, fijar los límites constitucionales del Estado autonómico, si son posibles determinados niveles de descentralización política, como los que están recogidos o regulados en el nuevo Estatuto Catalán del año 2006, donde se menciona y se adjetiva a Cataluña como nación, donde se establecen unas relaciones bilaterales de Estado-Comunidad Autónoma que tienden a limitar un poco la soberanía del Estado español. Hay toda una serie de problemas que requieren una interpretación del Tribunal Constitucional y una solución por parte de este. Si bien es cierto que yo creo, no sé si me atribuyo un papel que no me corresponde de representativo de la doctrina constitucional española, pero no somos muy optimistas, me parece a mí, los constitucionalistas en España sobre esta sentencia. Tenemos la impresión de que va a ser una sentencia que no va a cerrar del todo la problemática del Estatuto de Cataluña y por tanto del modelo territorial, porque en el fondo en esta sentencia que se nos avecina y que no llega a parirse, y perdonen la expresión, desde el Tribunal Constitucional, pues teóricamente debe encontrarse ya una solución a determinadas cuestiones claves de nuestro modelo territorial. El modelo autonómico español yo creo que tiene dos características fundamentales, la originalidad y la indefinición. La originalidad porque en realidad el Estado denominado Estado autonómico, el Estado de las autonomías, no responde exactamente a los parámetros de un Estado federal, pero tampoco a los parámetros constitucionales de un Estado regional. Podríamos efectivamente considerarlo y homologarlo a un Estado federal si tomamos como punto de referencia el nivel de descentralización política alcanzado en estos años en España. Podemos considerarnos a la altura de cualquier Estado federal,
tradicional como los Estados Unidos o como Alemania. Creo yo que estamos más cercanos a ese modelo federal que a un modelo regional característico, por ejemplo, de Italia, que además en las últimas reformas constitucionales ha tomado al modelo español como referencia para introducir una revisión a su modelo territorial regional. Pero es cierto que en España no ha habido un pacto federativo. Ese Estado autonómico no ha surgido como el modelo homologable al Estado federal de un acuerdo entre unidades políticas soberanas de Estados que se ponen de acuerdo para crear una federación. La verdad es que hay otros Estados federales en Europa, por ejemplo el caso belga, que se caracterizan por un nivel muy alto de descentralización política, son Estados federales y se denominan así, pero no han surgido tampoco de un pacto federativo. Originalidad, por tanto, por la difícil categorización doctrinal, académica, que podamos hacer de este Estado autonómico español. En definición, por otra parte, porque en la Constitución española no encontramos ni podemos localizar una afirmación o una declaración en la que se califique al Estado español como un Estado autonómico. Esto es algo que tenemos que deducir de la estructura constitucional en la que se diseña ese modelo de Estado descentralizado. No hay en la Constitución del 78 un mapa autonómico, no se dice cuáles son las comunidades autónomas. Esto ha surgido con posterioridad a 1978 a través de iniciativas, de procesos autonómicos, en unos casos fáciles de resolver, en otros casos no tan fáciles desde el punto de vista político. En Andalucía, comunidad autónoma a la que pertenezco yo y en la que trabajamos pues algunos de los que estamos presentes en esta mesa, pues el proceso de creación de la Comunidad Autónoma de Andalucía pues fue un proceso arduo, difícil, de enfrentamiento de Andalucía con el gobierno central, que quería limitar la autonomía política de esa futura comunidad a un segundo nivel, ¿no? A una segunda división, por utilizar un símil deportivo, mientras que los andaluces reivindicaban políticamente un tratamiento al mismo nivel que Cataluña o que el País Vasco, y finalmente lo consiguieron después de un proceso autonómico, como he dicho antes, difícil, complejo, pero que a la postre resultó positivo para las esperanzas autonómicas de una comunidad como la mía. Las consecuencias de esta indefinición, porque nosotros también criticamos, y yo creo que con razón y acierto, la indeterminación de nuestro marco constitucional. La Constitución española no resuelve todos los problemas del modelo territorial, y eso hace que el Estado autonómico se haya convertido en un modelo político territorial abierto y sometido a una permanente tensión política. Desgraciadamente nos encontramos todavía en una situación, y el ejemplo que ponía con anterioridad del recurso contra un estatuto de autonomía, la norma fundamental de Cataluña, la norma fundamental, los estatutos son las normas fundamentales de cada una de las comunidades autónomas, pues esto pone en evidencia que esa apertura del modelo constitucional español no tiene una solución fácil. Y que, por desgracia, las cláusulas constitucionales no favorecen el cierre de ese modelo, digamos, el fijar de una vez por todas el modelo, y que no estemos permanentemente sometidos a las tensiones políticas de gobiernos que, con frecuencia flaquean ante las presiones de los partidos nacionalistas que tienen fuerte arraigo político en determinadas comunidades autónomas, y se pone sobre la mesa de la negociación política de una mayor estabilidad gubernamental del gobierno central, del Estado central, pues algunas concesiones a esas demandas de autonomía que hacen que el modelo sea abierto, sea excesivamente flexible y que no se acabe de cerrar o fijar de una manera definitiva. No obstante, en estos últimos años, en estos más de 25 años de vigencia de la Constitución española, se ha intentado darle una mayor solidez y una mayor cohesión a ese estado de las autonomías. Y para ello, pues se han alcanzado pactos entre las principales fuerzas políticas, el primero en 1981, después en 1992, y actualmente nos encontramos en una situación en la que quizás requeriría un pacto político de las dos grandes fuerzas, de los dos grandes partidos que están representados en el Parlamento Central, el
Partido Socialista y el Partido Popular, algo que en estos momentos pues parece casi una utopía. Los pactos autonómicos de 1981 consiguieron al menos resolver el tema de si todas las comunidades autónomas en España debían de tener una organización institucional semejante, porque la Constitución no ofrecía una clara respuesta a esta cuestión. Efectivamente, algunas de las comunidades autónomas que se iban a crear con un procedimiento constitucional previsto y que habían tenido durante el periodo de la República, habían conseguido el autogobierno regional, efectivamente para estas comunidades autónomas nuestro texto fundamental preveía una organización territorial, un parlamento representativo, un sistema electoral proporcional para ese parlamento autonómico regional, un modelo institucional más o menos diseñado en sus líneas esenciales. Sin embargo, para el resto de las comunidades autónomas, es decir, de esas 17 comunidades autónomas, las otras 14 no se sabía exactamente si podían o no podían tener ese mismo modelo institucional. En los pactos de 1981 se consiguió al menos un acuerdo general entre los dos principales partidos políticos de aquel momento, la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista, para aclarar este punto, y se llegó al acuerdo final de conceder permitir que todas las comunidades autónomas tuvieran en España el mismo modelo político institucional. Y efectivamente es así. Existe un nivel amplio, intenso de homogeneidad institucional entre todas las comunidades autónomas. Las diferencias no son cualitativas entre unas y otras, desde mi punto de vista. Más adelante, en 1992, se plantea también otro problema, porque nuestra Constitución, en esa indeterminación e indefinición, no fijaba un techo de autogobierno, de autonomía, en definitiva de competencia para todas las comunidades autónomas. Dejaba abierto este tema. Y en 1992 se cierra a través de unos pactos, en este caso firmados por el Partido Socialista, que entonces ya en el poder, en el Estado Central, y el Partido Popular, la Alianza Popular, para que todas las comunidades autónomas tuvieran un nivel de autonomía bastante similar, bastante parecido. No habría entonces grandes diferencias entre la autonomía de la comunidad de Murcia, por ejemplo, o de Castilla-León, y la competencias y la autonomía de la que disfrutaba la Andalucía o Cataluña, con puntualizaciones, y esta afirmación habría que puntualizarla evidentemente. Pero se tiende a la homogeneidad desde el punto de vista competencial, desde el punto de vista en definitiva de la descentralización. La pregunta que nos podemos también plantear es si este proceso de continua descentralización, el Estado central está siendo cada vez más desprovisto, desposeído de capacidad de toma de decisiones, de competencias, de materias en las cuales puede tomar decisiones en favor de las comunidades autónomas. Y eso también se traduce desde el punto de vista presupuestario en que los presupuestos del Estado central cada vez son más limitados y los presupuestos de las comunidades autónomas son cada vez mayores. Piensen ustedes que competencias o temas tan importantes como educación, y desde el punto de vista no solo político, sino también presupuestario, como educación o sanidad, son competencias hoy en día asumidas por todas las comunidades autónomas a raíz de esos pactos a los que he hecho antes referencia en 1992. No cabe, creo yo, en mi opinión, una posible recentralización. La tendencia es a descentralizar permanente y continuamente. No cabe la posibilidad de que el sistema dé marcha atrás. En el momento en que se ha intentado dar marcha atrás en esa progresiva descentralización, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional una ley como la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la famosa LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que ha sido el único intento en donde se ha intentado armonizar, es decir, limitar la autonomía y proceder a una ligera centralización. Pues bien, esta posibilidad de recuperar por parte del Estado competencias que va accediendo a las comunidades autónomas, creo que se hace cada vez más difícil, si no imposible. Sí es cierto que nuestra entrada en la Unión Europea supone también un elemento importante en este proceso autonómico español, porque, a fin de cuentas, la Unión Europea dicta normas de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de esa organización internacional, y por tanto también para el Estado español, y por lo tanto, añado, para las comunidades autónomas. De tal manera que las directivas de la Unión Europea, los reglamentos comunitarios, son
tienen que ser cumplidos y son obligados para el Estado central y para las comunidades autónomas. Y esto genera, a mi juicio, una tendencia hacia la homogeneidad normativa, legislativa, en muchos ámbitos. Pensemos, por ejemplo, uno muy emblemático como el del medio ambiente. El medio ambiente tiene en la Unión Europea un referente normativo esencial, clave para los Estados, fijan unos estándares de protección ambiental que deben ser cumplidos por todos ellos y por tanto también por todas las administraciones de cada uno de los Estados miembros, independientemente de que sean Estados más o menos centralizados o descentralizados. Creo que el Tribunal Constitucional efectivamente ha realizado una tarea importante de árbitro para solucionar esa indefinición constitucional, pero por lo menos a mi juicio, y quizás no sea una opinión compartida por alguno de mis colegas, pero yo creo que el Tribunal Constitucional deja mucha sensación de inseguridad jurídica, porque la jurisprudencia de el último sobre los conflictos que se han generado entre Estado y comunidades autónomas han producido sentencias en el Tribunal Constitucional bastante contradictorias a veces. Yo creo que se podría hablar de una cierta doctrina pendular en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Podemos encontrar respuestas para todos los problemas, pero respuestas completamente opuestas. Incluso en este momento, cuando se está barajando la posibilidad de que una parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña sea declarado contrario a la Constitución, si echamos la vista atrás y analizamos detenidamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, creo que encontraríamos respuestas aceptables para la sentencia estimatoria como para la sentencia desestimatoria de los recursos. O sea, por lo tanto, no deja del todo claros los límites constitucionales en los cuales se puede desenvolver este Estado autonómico. Quizá una solución adecuada para esta situación sería la reforma constitucional, pero este es un tema casi tabú en nuestro país, que cada vez que se ha intentado poner en marcha, y hace pocos años se intentó en algunos temas, especialmente dos relacionados y muy vinculados con el Estado de las autonomías, el Estado autonómico español, el de la reforma del Senado y el de la determinación del mapa autonómico, sencillamente se trataba de enunciar en la Constitución cuáles eran las comunidades autónomas, pero ni siquiera en este punto se ha llegado a un acuerdo para que se pudiera aprobar e incluso emprender antes una reforma constitucional. Pero yo creo que sería conveniente, porque de esta manera algunos de esos grandes problemas irresueltos aún en el ámbito constitucional español, creo que tendrían unos cánones, unos parámetros de medida más fiables y más claros que los que están en este momento. Se tienen que olvidar de todas maneras aquellos que creen que en este momento que esa indeterminación o apertura constitucional llega hasta el extremo de permitir la autodeterminación, la segregación territorial o incluso la soberanía compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. La autodeterminación es incompatible con el principio de unidad del Estado español, que además, remarcado en nuestra norma fundamental con ese adjetivo de indisoluble, es incompatible con el principio de soberanía del pueblo español, que no es una soberanía que se pueda fragmentar territorialmente. Así pues, la autodeterminación es totalmente incompatible, inviable en nuestro marco constitucional. Claro que nuestro marco constitucional no tiene cláusulas de intangibilidad, todo se puede modificar y cabría la posibilidad de hacerlo en el futuro, pero creo que esta es una hipótesis de ficción más que una hipótesis real que se pudiera llevar a cabo en el futuro. El problema se plantea aquí en este momento con el término de nación, al que he hecho antes referencia, que se utiliza en el Estatuto de Cataluña y que puede tener la correspondencia en otros estatutos de autonomía. Por ejemplo, Andalucía se autodenomina nacionalidad. ¿Qué importancia tiene y si esto puede suponer una vulneración de ese marco constitucional, el que una comunidad se considere nación? Bueno, en mi opinión, no sé si coincidirá con la opinión que finalmente dará la solución que dará el Tribunal Constitucional a esta cuestión. Yo creo que en el Estatuto de Cataluña se habla de nación, no tiene más que una trascendencia simbólica. Creo que no puede dar cobertura a esa declaración que hace el Estatuto catalán para intentar operaciones políticas de mayor alcance, más allá de lo puramente simbólico o al menos competencial, e intentar una especie de soberanía compartida o una segregación territorial. En fin,
En este punto yo creo que nos encontramos en esa encrucijada, porque en la actualidad las reformas de los estatutos de autonomía ya no son una excepción en el caso de Cataluña o en el caso de Andalucía, sino que se están generalizando a la mayor parte de las comunidades autónomas. Esto ha puesto en marcha otro proceso autonómico en nuestro país que supone un cambio cualitativo de la concepción que son de los estatutos de autonomía como ahora normas, en mi opinión, casi cuasi constitucionales, porque en este momento hay una declaración de derechos constitucional y existen declaraciones de derechos en los estatutos de autonomía. Hay que buscar una coordinación normativa entre unos y otros. Yo creo que no es imposible esa armonización de las dos declaraciones. Lo que hacen los estatutos de autonomía no es ni más ni menos que actualizar una ya en cierto modo obsoleta vieja declaración de derechos constitucionales en España, y que esos estatutos pues adaptan a una realidad que ha cambiado enormemente. Esta es una cuestión que tendrá que resolver también próximamente. Amenazan los medios de comunicación con una sentencia dentro de un mes o a poco antes de que concluya el año. Somos bastante incrédulos porque llevan anunciando esa sentencia desde hace ya más de un año y no se ha llegado a producir, pero este es un tema clave para entender la evolución futura que va a tener el Estado autonómico. Lamento no haberme ceñido quizá al tiempo concedido, me he limitado un poquito y tampoco haber sido demasiado preciso en la exposición, pero es que en tan pocos minutos condensar y constreñir más de 25 años de evolución de un modelo territorial es bastante complejo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, el doctor Gerardo Ruiz Rico, por su excelente disertación. Debo decirles a ustedes que el doctor Gerardo Ruiz Rico es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Granada, premio extraordinario de licenciatura, ha sido director del Colegio Universitario de Jaén y vicerrector de la Universidad de Granada, además de director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, autor de muchísimas numerosas bibliografías, monografías sobre el derecho constitucional, la vivienda, la forma de gobierno en Andalucía, el derecho constitucional del medio ambiente y más otros diferentes tópicos a los que se ha dedicado el señor doctor. Muchísimas gracias por su intervención. ¿Sigue? Bueno. Entonces, bueno, entonces que vea el doctor Miguel. Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, pues muy bien, pues ahora toca el turno al señor doctor Miguel Revenga. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, ha sido visiting scholar de la Universidad de California en Berkeley, en Jean Monnet Fellow en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, director del Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, y entre sus publicaciones, desde luego las más recientes, al Poder Judicial, que fue una coordinación, la cooperación europea en inteligencia, nuevos retos, perspectivas, con algunos otros colaboradores. Damos la más cordial bienvenida al señor doctor Miguel Revenga. Señor doctor, adelante, por favor. Gracias, doctor Armenta. Es un placer estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Ciudad de México por tantas razones, ¿no? Entre otras, porque uno está siempre pendiente de lo que se hace en esta casa, de los libros que publican, porque suelen ser de lectura imprescindible para estar al día en derecho constitucional, de manera que les felicito por la labor que llevan a cabo. Y he tenido interés en enlazar con la intervención de mi querido colega y amigo Gerardo, porque me gustaría partir del punto donde él lo ha dejado. Pues eso, he pedido la palabra. Él ha dicho al término de su intervención que espera que pronto la sentencia del Tribunal Constitucional, anhelada por espacio de meses sobre el Estatuto de Cataluña, ¿no?, pues contribuya a terminar con cierta inseguridad o cierta incertidumbre que aqueja a nuestro Estado autonómico. Bueno, yo me temo que en esto soy absolutamente pesimista, O sea, soy de los que veo la botella medio vacía. En primer lugar, porque yo creo que una sentencia de centenares de páginas no es una sentencia. Miren ustedes,
por las filtraciones que van saliendo a la prensa, parece que solo la redacción de los antecedentes jurídicos ocupa varias centenares de páginas, solo describir los antecedentes. Fundamentar la resolución pues va a ocupar también centenares de folios. Yo esta profusión de opiniones, de construcción doctrinal trabajosa y barroca, ¿no?, para responder una cuestión bien simple, que es decidir si el estatuto se ajusta o no se ajusta a la Constitución, pues yo creo que no va a resolver nada. Va a descontentar, va a dejar más descontentos a todo el mundo. A los que temen que el estatuto, que la nueva oleada de estatutos, ¿no?, que se inició hace escasos años, que supone una amenaza para la unidad de España, inquebrantable, o como dice el artículo 2, no indisoluble, pues les va a dejar insatisfechos, porque no creo que el Tribunal Constitucional haga algo distinto a lo que ya ha dicho con respecto a uno de los nuevos estatutos, con motivo de un recurso presentado por el Partido Popular contra el derecho al agua de los valencianos. Decía Gerardo antes que en los nuevos estatutos hay una declaración de derechos. Bueno, el Tribunal Constitucional ya ha tenido que decidir si incluir el derecho al agua en una comunidad que pertenece a la España seca, ¿no? Es un verdadero derecho o no. Naturalmente ha dicho que no es inconstitucional, pero que no es un derecho. Bueno, lo cual, pero al mismo tiempo le ha aprovechado para asomar cierta doctrina, ¿no?, sobre el Estado autonómico, que es un poco contradictoria, es verdad, como ha dicho el profesor Ruiz Rico, con lo que hasta ahora se nos había venido diciendo. La idea era que las normas pueden ser, las normas estatutarias y las normas de las comunidades autónomas son constitucionales o no, según se ajusten o no se ajusten a la Constitución. La nueva doctrina del Tribunal Constitucional es que puede haber normas que sean válidas, o sea, que tengan vigencia, por lo tanto no sean inconstitucionales, pero que incurran en una futura inconstitucionalidad, que puedan incurrir en el futuro en inconstitucionalidad si el Estado legisla en una determinada manera. De manera que ahí se ha subido sobre los hombros, ¿no?, de la filosofía jurídica, ¿no?, para distinguir entre validez y vigencia. Ya he dicho, bueno, puede haber normas válidas, ¿no?, que a lo mejor dejan de ser vigentes cuando el Estado legisle en el futuro. Bueno, este giro sobre la construcción jurisprudencial del Estado autonómico, pues preludia, me parece, lo que va a ocurrir, no quiero hacer de adivino, pero preludia con esta idea de que a nadie va a contentar la sentencia. A los que les duele, por así decir, la unidad de España, no. Y mucho menos a los que han visto cómo el pueblo de una comunidad autónoma, mediante una intervención directa, vía referendaria, pues aprobó un estatuto en su día, el catalán, y han visto cómo por espacio de meses pues se está aplicando, como no puede ser de otra manera, el estatuto de la norma institucional básica, y se corre el riesgo ahora de que el Tribunal Constitucional venga a enmendar la plana o a corregir el beneplácito, ¿no?, realizado directamente, repito, por el pueblo de Cataluña. Bien, yo sé que esto es una forma de presentar las cosas a la que se le puede decir, hombre, pero es que con el Estatuto de Cataluña no solo está concernido el pueblo catalán, sino que está concernido el pueblo español, y algo quien tiene que decir. Bueno, es un argumento en el que puedo estar de acuerdo, pero en cambio me parece una anomalía, un diseño del control de constitucionalidad que obliga al Tribunal Constitucional a decidir sobre un texto ya refrendado en vía estatutaria. Ahí ha habido una equivocación garrafal, que está sometiendo al Tribunal Constitucional a unas presiones políticas que mucho me temo, también soy pesimista en esto, están horadando el prestigio que se había ganado el Tribunal Constitucional. Ya hay constitucionalistas que sencillamente dicen que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre un estatuto que ya ha sido refrendado, ¿no?, en vía directa por el pueblo, ¿no? Bueno, es una corriente minoritaria, ¿verdad?, de un colega, el profesor Pérez Royo, ¿no?, de la Universidad de Sevilla, pero no me parece una tesis insensata.
De manera que yo soy pesimista con esta perspectiva, ¿no? Sobre si el Tribunal Constitucional va a poder apaciguar esta especie de anomalía sobre los límites del Estado autonómico, en los que venimos viviendo pues, desde hace bastante tiempo en España. Yo había titulado mi intervención, como ustedes han visto ahí en el programa, sobre la necesidad de relaciones intergubernamentales. Ya comprenden ustedes que, como consecuencia de lo que acabo de decir, la receta frente a las tortuosidades, ¿no?, de lo jurídico en los debates esencialistas sobre la idea de nación. Por cierto, el concepto de nación está en el Estatuto de Cataluña, pero está en el preámbulo. De manera que estoy de acuerdo, Gerardo, contigo que el Tribunal Constitucional dirá, bueno, espero, no lo sé, ¿no? Pero posiblemente dirá, hombre, es que conceptos de nación hay muchos, y si se refiere a la nación cultural, y además habida cuenta que el preámbulo no tiene eficacia jurídica, sino solo sienta las bases, ¿no?, de los criterios declarativos, pues bueno, pues cuadra con la Constitución. Hombre, desde luego hay un choque con la literalidad, porque el artículo 2 solo reconoce dos sujetos de la autonomía, que son las nacionalidades y las regiones, pero en fin, probablemente salga por ahí. Insisto, en lugar de esos debates esencialistas, yo creo que lo importante es, frente a la anomalía, frente a la incertidumbre, normalidad de relaciones, normalidad institucional y deseos de que el Estado autonómico siga adelante y funcione, porque el Estado autonómico se parece como dos gotas de agua a un Estado federal en niveles de descentralización, y el Estado federal es autogobierno, pero también gobierno compartido. O sea, es desmembración del gobierno en diferentes niveles que tienen que cooperar y que tienen que sentarse sobre una mesa para decidir el modo de ejercer competencias, ¿no?, que en su mayor parte tienen un ámbito de coincidencia. Claro, hay un punto que añade cierta anomalía al caso español y le separa de los modelos federales, que es la anomalía de la segunda cámara. Los modelos federales, ¿no?, la segunda cámara, Estados Unidos, se inventó para dar voz a los entes descentralizados. En la teoría constitucional ustedes saben que si alguna justificación les queda a las segundas cámaras es la de la descentralización política y de dar expresión al momento ese de la descentralización de las unidades descentralizadas. Bueno, el Senado español no está diseñado para cumplir esa tarea. ¿Por qué? Pues por aquí podríamos detenernos un poco en algo ha dicho Gerardo ya, pero podríamos tener un poco en la historia de no lo voy a hacer, no se alarme, en la historia de la descentralización, en la historia del Estado autonómico, y sobre todo tendríamos que detenernos en las características de nuestro texto constitucional. La historia de nuestro Estado autonómico. En el año 78, la Constitución simplemente establece el procedimiento para descentralizarse. Era una incógnita si todo iba a quedar descentralizado, si iba a haber autonomías de diversos niveles, ¿no? Por lo tanto, el que el constituyente dijera que el Senado es la Cámara de Representación Territorial es una definición absolutamente vacía, ¿no?, y que no ha podido tener correspondencia, dado que al mismo tiempo diseñó un Senado que no estaba concebido para ser Cámara de Representación Territorial. Piensen ustedes que la base para elegir a los senadores siguen siendo las provincias. Cada provincia envía cuatro senadores. Piensen además que las comunidades autónomas también pueden elegir un número determinado de senadores en función de su población, pero la base fundamental, ¿no?, de designación de los senadores es la provincia. Añádanle el dato de que las competencias del Senado son absolutamente secundarias, ¿no?, con respecto a las que tiene el Congreso. Tenemos un bicameralismo descompensado, ¿no?, en perjuicio del Senado, y se darán cuenta de que es imposible que el Senado sea en verdad una Cámara de Representación Territorial. Para hacer frente a esa anomalía sería necesaria la reforma constitucional, pero la gran anomalía española, y en esto sí que soy abiertamente pesimista, es que no podemos reformar la Constitución. O sea, hemos llegado a la convicción de que la reforma constitucional es imprescindible, pero al mismo tiempo imposible. Yo creo que esto es una auténtica losa, ¿no?, que pesa sobre el constitucionalismo español, ¿no?, que nunca podrá normalizarse mientras no supere
esa asignatura de reformar la Constitución con normalidad para hacer frente a las necesidades de cada momento. Nunca se reformó la Constitución en la historia de España, las constituciones se quebrantaron, cayeron, penecieron por impulso de pronunciamientos o de golpes, pero nunca hemos superado esa asignatura, y la tenemos, por tanto, pendiente, ¿no? Como el estudiante que va dejando para más tarde, ¿no? Aprobar la materia. Pues esto es lo que nos sucede en España y es, repito, una gran anomalía que se ha acentuado pues a raíz de los procesos de reforma estatutaria que son abiertos en el año 2006, ¿no? Que han llevado a los estatutos, a los nuevos estatutos de autonomía, a intentar adelantarse a la reforma constitucional, reformando no los estatutos, sino poniendo en pie nuevos textos estatutarios bajo la idea de que se parezcan lo más posible a una constitución. Bajo esa idea, ¿qué es lo que están intentando los estatutos? Lo que están intentando los estatutos es poner más claridad en el reparto de competencias, es decir, hacer frente a esa idea que señalaba también Gerardo con mucha razón, del Estado jurisprudencial autonómico, de las líneas confusas del Tribunal Constitucional en materia de reparto de competencias, ¿no? Porque la Constitución se rige por unos criterios, ¿no? Que obligan a decidir caso por caso hasta dónde llega el interés general, que son bases, que es coordinación, que es desarrollo de la mayor parte de las materias importantes al alcance de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Pese a todo, para no dejar la impresión de que todo es un desastre, de nada más lejos. Relaciones intergubernamentales. Las relaciones intergubernamentales yo creo que han sido el antídoto contra esa confusión sobre los fundamentos. Desde hace muchos años el Estado de las comunidades autónomas puede funcionar en España porque hay una serie de conferencias sectoriales donde se sientan funcionarios, consejeros de las comunidades autónomas y funcionarios, ¿no?, de alto nivel, ministros del gobierno del Estado, ¿no?, y deciden cómo actuar en cada caso y negocian, ¿no?, la forma de financiar las competencias autonómicas. Aquí podría abrir la puerta y señalar otra gran anomalía, que es la de la financiación, pero en fin, no la voy a abrir. Relaciones intergubernamentales que también han modificado el esquema de justicia constitucional, y se basaba el sistema de justicia constitucional desde el punto de vista de la pacificación de los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. Piensen ustedes que el recurso de inconstitucionalidad en España sobre todo es un recurso para dirimir conflictos territoriales. No es un recurso en manos de las minorías contra los abusos de la mayoría, o lo es solo en muy pequeña medida. El grueso de los recursos de inconstitucionalidad los plantean las comunidades autónomas contra leyes estatales o el Estado contra leyes autonómicas. Pues bien, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, hace algunos años, procurando incentivar las relaciones gubernamentales, modificó el plazo de 3 meses para recurrir y lo amplía hasta 9 meses, ¿no?, en el caso de estos recursos de alcance territorial, siempre y cuando se comunique el deseo de negociar, o sea, de sentarse a negociar para lograr un acuerdo. De manera que, mediante esa comunicación de que se va a intentar lograr un acuerdo, el plazo para recurrir se amplía de 3 a 9 meses. Bueno, pues ese ha sido un instrumento eficaz, ¿no?, para reducir el nivel de conflictividad, para pacificar el conflicto. Entre 2004 y 2008, tengo aquí un dato, ¿no?, ha habido 110 desistimientos de recursos de inconstitucionalidad, ¿no?, que demuestran, por tanto, que este expediente, ¿no?, de la ampliación del plazo para negociar viene funcionando. Bueno, tenemos, por tanto, un auge, me parece, de relaciones, de comisiones bilaterales. Tenemos un auge también de un instrumento que se había utilizado hasta ahora muy poco, que es el de los convenios horizontales entre comunidades autónomas, convenios que la Constitución mira con sospecha, pero que se está demostrando que son cada vez más indispensables, ¿no?, para poder actuar de consumo frente a problemas comunes.
Por último, indico que una de las novedades de los estatutos de Nueva Planta es el de establecer comisiones bilaterales para el arreglo de los conflictos entre el Estado y la comunidad autónoma. Claro, esta idea de comisiones bilaterales está concebida para que cada comunidad autónoma de manera aislada, ¿no?, intente arreglar sus conflictos con el Estado. No me parece un buen sistema, que claro, lo que pone de relieve, me parece un buen sistema, para ser más explícito, me parece un sistema que puede funcionar, pero siempre y cuando se complete con una instancia que dé la visión global. Esa instancia me temo que no puede ser el Senado hasta que no se reforme. Pero sí podría serlo otra que se ha utilizado en los últimos años, que es la conferencia de presidentes de comunidades autónomas. Ha habido desde 2004 para acá pues hasta 4 reuniones de presidentes de comunidades autónomas, ¿no?, que han simbolizado, digamos, el momento de la coordinación de la unidad del Estado autonómico en aspectos como la Unión Europea, la sanidad, la política del agua, las políticas de inmigración. Bueno, yo creo, y termino, que sin ese componente, ¿no?, sin esa simbolización, ¿no?, del momento de lo unitario, ¿no?, y sobre todo sin un espíritu de leal colaboración, la lealtad constitucional es un ingrediente, ¿no?, básico de cualquier Estado descentralizado, sin ese espíritu de leal colaboración, sin instancias adecuadas para llevarlas a cabo, pues el Estado autonómico español continuará funcionando a trancas y barrancas, pero los constitucionalistas y los ciudadanos siempre tendremos cierta perplejidad relativa a los fundamentos, ¿no?, y relativa a ciertas derivas de ciertos excesos que de cuando en cuando salen a la luz. Muchas gracias. Gracias, maestro Miguel Revenga, por esa disertación tan clara y tan descriptiva. Corresponde ahora al señor doctor Emilio Pajares, quien es, desde luego, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, con una gran formación académica, puesto que también es diplomado en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En Derecho Electoral ha destacado también, desde luego, sus trabajos y sus investigaciones en régimen jurídico de los partidos políticos, en la participación política. Es investigador principal de organización territorial en España y Latinoamérica, perspectivas constitucionales y comparación de sistemas y justicia constitucional en Iberoamérica, codirector del programa Fortalecimiento de la Justicia Constitucional en Ecuador, dentro de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos de la Comisión Europea, secretario del Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III, así como coordinador del Foro Democracia y Representación. Entre sus publicaciones, que son desde luego vastísimas, solo mencionaré un par de ellas: la financiación de las elecciones, el régimen electoral de la Comunidad de Madrid, actividad de las comunidades autónomas, la protección judicial de los derechos fundamentales en Brasil, Colombia y España, y desde luego, pues muchísimas más, que por obviedad del tiempo, pues no vamos a mencionar. Le damos la bienvenida al señor doctor Emilio Pajares para que proceda, desde luego, a abordar su tema. Señor doctor. Muchas gracias, profesor Armenta, y desde luego, en primer lugar, quería unirme a las palabras de agradecimiento de quienes me han precedido, tanto del senador Ruiz Rico como de Miguel Revenga. Siempre es un placer cruzar el charco y tener la oportunidad de compartir experiencias sobre lo que ocurre aquí y allá. Y bueno, personalmente, pues, si a mí me hubiera dado por pensar algún día que iba a encontrarme aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para dirigirles a ustedes la palabra y contarles algunas cosas, pues eso ya hubiera colmado mis aspiraciones académicas. Entonces, personalmente, pues me siento muy satisfecho, y
mi agradecimiento al Instituto y a Salvador Valencia Carmona, que nos ha brindado esta oportunidad. Bien, el tema sobre el que voy a centrar mi intervención es el de la organización de las instituciones de las comunidades autónomas, que ha sido un asunto que no ha merecido realmente muchísima atención ni en el aspecto académico ni en el ámbito político. No hay grandes polémicas, grandes debates sobre la materia, como si las hay en cambio acerca de la distribución de competencias o, como comentaba anteriormente Miguel Revenga, sobre la financiación, sobre la distribución de los recursos públicos entre el Estado y las comunidades autónomas. Contrasta esta, ya les digo, relativa falta de atención con la importancia de este asunto, porque permite definir qué tipo de autonomía reconoce la Constitución a las nacionalidades y regiones que se constituyen como comunidades autónomas. Digamos que hay un núcleo básico, un núcleo mínimo que permite reconocer esa autonomía, que es la inexistencia, esa autonomía de entidades territoriales, que es la inexistencia de dependencia jerárquica, de sujeción jerárquica respecto a las autoridades centrales, que no pueden destituir libremente ni dar instrucciones vinculantes jurídicamente en el ejercicio cotidiano de sus competencias a los que ocupan las instituciones territoriales, y que dentro de ese mínimo, en España podemos trazar la distinción entre la autonomía de nacionalidades y regiones y la autonomía de las entidades locales, de las corporaciones locales, de las que luego hablará Maite Salvador. Normalmente solemos decir que la primera, la autonomía de las comunidades autónomas, de nacionalidades y regiones, es una autonomía de carácter político, y la de las entidades locales, de municipios y provincias, es una autonomía de carácter administrativo. Y una de las razones que permiten trazar esta distinción es que las comunidades autónomas pueden decidir, pueden configurar, en el marco que ahora veremos, su propio régimen de gobierno, la composición, el estatuto de los miembros de esas instituciones, las relaciones que hay entre ellas, mientras que municipios y provincias tienen un régimen de gobierno que viene definido por leyes estatales autonómicas. No pueden decidir qué tipo de gobierno tiene, qué tipo de instituciones tienen. El Ayuntamiento de Madrid o de Barcelona cuentan con un régimen de gobierno que viene definido en las leyes estatales o de su comunidad autónoma. Mientras que la Comunidad de Madrid, la del País Vasco, la de Cataluña y las demás puede decidir sobre la composición del Parlamento, la manera en la que se eligen sus miembros, las relaciones de control entre ejecutivo y legislativo, etcétera. Bueno, esto tiene un reflejo constitucional muy claro, por lo menos en dos preceptos que simplemente les menciono. El artículo 148, que establece un listado de competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, pues precisamente la primera de esas competencias que pueden asumir las comunidades autónomas se refiere a esta materia. La primera competencia que pueden asumir es la organización de sus propias instituciones. Y además, cuando el artículo 147 define el contenido del Estatuto de Autonomía, de esa norma institucional básica de cada comunidad autónoma, por entendernos, aunque desde luego esta no es una expresión que utilice la Constitución, ni utilizamos en España la Constitución de cada comunidad autónoma. Ya ha dicho antes Gerardo, muy acertadamente, que son normas que desempeñan una función cuasi constitucional. Bueno, pues la Constitución dice que los estatutos de autonomía, cada estatuto de autonomía tiene que contener, tiene que decidir cuál es la denominación, composición y sede de las instituciones de la propia comunidad autónoma. Obviamente el estatuto no contiene todo el régimen jurídico del Parlamento y del gobierno autonómico. Eso es imposible y hay que considerar en esta materia por lo que establecen otras normas de carácter parlamentario, electoral y administrativo, cuando menos. Bien, lo que quería decirles a continuación, en segundo lugar, la segunda consideración a la que me quería referir es cuál es ese marco constitucional en el que se mueven las comunidades autónomas para configurar su régimen de gobierno. Hay varios preceptos constitucionales que lo acotan, por empezar por el más tajante, no por el más importante, pero sí por el que más tajantemente resuelve una de las cuestiones que nos tenemos que plantear. El artículo 117 de la Constitución declara el principio de unidad jurisdiccional. Y esto significa, entre otras cosas, que no hay más que un poder judicial. Que todos los tribunales se integran en una sola organización judicial, cuya configuración legal le corresponde al Estado. Es el Estado el que establece las normas conforme a las cuales
se constituyen, se organizan, se integran los tribunales, cuáles son sus reglas de competencia y sus reglas de funcionamiento. No hay, por tanto, tribunales del Estado y tribunales de las comunidades autónomas, sino una sola organización judicial integrado por tribunales que obviamente se despliegan a lo largo de todo el territorio, teniendo en cuenta, por cierto, esta distribución en comunidades autónomas, pero que aplican tanto el derecho estatal como el derecho de cada comunidad autónoma en función de la materia sobre la que verse el asunto, el proceso que se abre ante cada tribunal. El órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, es un órgano cuyos 20 vocales, cuyos 20 miembros son designados íntegramente por las Cortes Generales, por el Parlamento Central. Aunque hay alguna materia, alguna competencia, alguna función que pueden asumir las comunidades autónomas en esta materia relacionada con la Administración de Justicia, es más bien secundaria. Medios materiales y medios personales al servicio de la Administración de Justicia pueden participar en la demarcación de circunscripciones, de la definición de las demarcaciones territoriales de estos órganos de justicia, pero poco más. El Poder Judicial, por tanto, no es un poder descentralizado. En segundo lugar, y ahora ya sí más directamente referida a esta materia, lo ha comentado antes Gerardo Ruiz Rico, el artículo 152 de la Constitución establece lo que podríamos decir, lo que podríamos denominar como una organización tipo, unos principios básicos acerca de las instituciones de las comunidades autónomas. Inicialmente, como bien decía, no de todas las comunidades autónomas, sino solamente de las que iban a constituirse inicialmente con el máximo nivel competencial posible. Como entre esas competencias con las que iban a contar estas comunidades estaban las de carácter legislativo, la Constitución garantiza en este artículo 152 que esas comunidades van a tener una asamblea legislativa, elegida por sufragio universal. Y junto a esa asamblea legislativa, un órgano ejecutivo, un gobierno, y que el tipo de relaciones entre este órgano parlamentario y el Ejecutivo eran las propias de un sistema parlamentario de gobierno. El gobierno tenía que contar con la confianza del Parlamento, o si lo quieren ustedes ver de otra manera, el gobierno autonómico, el gobierno de cada comunidad autónoma, es políticamente responsable ante la comunidad autónoma. Se puede exigir esa responsabilidad, censurarlo y, por tanto, causar la caída, la destitución del gobierno y abrir paso a uno nuevo. Como también ha dicho Gerardo Ruiz Rico, hubo unos acuerdos en 1981 por los que se decidió extender esta organización, este modelo básico, al resto de comunidades autónomas. Todas desde el principio tuvieron competencias legislativas, aunque inicialmente había diferencias cuantitativas importantes en el ámbito competencial de unas y otras. Pero todas tuvieron asambleas legislativas, aunque también asambleas legislativas con periodos de funcionamiento limitados, por ejemplo, con parlamentarios a los que no se les exigía dedicación exclusiva, porque tampoco van a tener tantas sesiones parlamentarias como el resto de parlamentos. Es decir, que en esta materia inicialmente también se reflejó esos dos niveles, esas dos velocidades, si se quieren, con las que se fue implantando el Estado autonómico en España. Hoy día la situación es diferente, ya no existe esta diferencia, se han reformado los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas para equiparar sus competencias. No es que tengan todas exactamente las mismas, claro que sigue habiendo diferencias, pero por así decirlo, el techo, el nivel competencial ahora está equiparado. Y por esa razón el Tribunal Constitucional dijo que el artículo 152 es aplicable, tiene como destinatarias a todas las comunidades autónomas, independientemente de la manera por la que accedieron a la autonomía. A igualdad, o mejor dicho, a equiparación constitucional, pues también equiparación en la aplicación de este artículo 152. Y la verdad es que los estatutos de autonomía habían implantado un modelo de organización muy semejante entre todas ellas, a partir de la existencia de estas dos instituciones y de un modelo de gobierno, de un sistema de gobierno parlamentario, sí, pero racionalizado, tendente a proporcionar estabilidad al gobierno y en el que la figura de quien lo presida, de su presidente, pues está extraordinariamente reforzada, por lo menos en las normas. Son 17 sistemas de gobierno muy parecidos entre sí y que además
han tomado como referencia básicamente el sistema de gobierno a nivel estatal, el modelo de relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales que establece la Constitución. Así que sea por mandato constitucional o sea por voluntad política, por acuerdo político, tenemos sistemas autonómicos muy semejantes entre sí y a su vez muy parecidos o que toman como referencia el modelo de gobierno en el nivel estatal. Por no extenderme mucho, en fin, para no robar tiempo a Maite Salvador, que va a terminar, concluir este ciclo, esta ronda de intervenciones, y para que haya un poco de espacio para el debate, no voy a hacer una exposición de estos 17 sistemas de gobierno autonómicos. Para eso necesitaríamos, pues a lo mejor un curso académico, inclusive, sino solamente hacerles referencia a algunas peculiaridades, algunas notas distintivas, por una razón o por otra. La primera a la que me quería referir es de carácter electoral. De las 17 comunidades autónomas que existen en España, 13 de ellas celebran sus elecciones el mismo día. Y además coincidiendo con las elecciones municipales. El cuarto domingo de mayo, cada 4 años, se eligen los parlamentos de 13 comunidades autónomas y además al tiempo a los miembros, por lo menos, de las entidades de gobierno municipal, de los miembros de los ayuntamientos. Hay 4 comunidades, en cambio, que cuentan con un ciclo electoral propio, que se han salido de esta uniformidad en la convocatoria de las elecciones, y que no por casualidad son las 4 comunidades que de manera inicial aprobaron sus estatutos de autonomía, y su sola enumeración, pues yo creo que aclara bastante estas diferencias. Son el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. Las 4 que inicialmente se definieron como nacionalidades, ahora hay alguna más, las 4 que manifestaron inicialmente esa voluntad de tener un mayor nivel de autogobierno. Otras diferencias han desaparecido, pero esta se mantiene. Cuando se convocan estas elecciones es por separado. Puede haber coincidencias, pero son coincidencias coyunturales. Por ejemplo, las últimas elecciones al Parlamento Vasco y al Parlamento de Galicia fueron el mismo día. Pero fue, no diré una casualidad, pero sí a lo mejor una cierta coincidencia. Esto no quiere decir que en el futuro vascos y gallegos elijan a sus parlamentarios en la misma fecha. Seguramente en las próximas elecciones ya se romperá esta uniformidad. Las elecciones al Parlamento de Andalucía han coincidido muchas veces con las elecciones a Cortes Generales, pero igual porque los ciclos electorales son muy semejantes y bueno, en esa tesitura se ha preferido que coincidan, pero no tiene que ser necesariamente así. En cambio, las otras comunidades autónomas sí. Se establece en la ley electoral general, en la ley electoral estatal, pero también en los estatutos de autonomía, que la convocatoria es ese cuarto domingo de mayo cada 4 años. La segunda nota a la que me quería referir es a los sistemas electorales. Una de las criterios o principios que establece ese artículo 152 es que esas asambleas legislativas de las comunidades autónomas se tienen que elegir conforme a criterios proporcionales. Todas las comunidades autónomas, bien en su estatuto de autonomía, bien en su ley electoral, han acogido un sistema electoral que es muy semejante al del Congreso de los Diputados. Incluso alguna lo hace por mera referencia. Los parlamentarios eligen conforme a lo que establece la ley electoral para el Congreso de los Diputados. Ni siquiera se han molestado en detallar los diferentes elementos que integran este sistema. Son sistemas proporcionales, incluso podríamos decir que en términos generales son más proporcionales los sistemas electorales autonómicos que el que se utiliza en el Congreso de los Diputados, pero poco más podemos avanzar en esta exposición. Son 17 sistemas muy diferentes entre sí, en función de la composición, del número de miembros que tenga estos órganos, del tamaño de la circunscripción, y que ofrecen además rendimientos pues de una extraordinaria variedad. Tenemos comunidades autónomas en las que siempre ha habido mayoría absoluta de una formación política o de otra, con lo cual el problema de la formación de gobierno venía resuelto claramente por ese pronunciamiento de los ciudadanos a la hora de elegir los parlamentarios, y comunidades autónomas en las que la representación ha estado muy fragmentada, ha sido obligatorio, por tanto, constituir gobiernos de coalición o gobiernos minoritarios con un apoyo externo, en fin, un panorama extraordinariamente variado en el que hay que tener en cuenta que al ser sistemas en general proporcionales, es relativamente sencillo que partidos de carácter nacionalista o regionalista
o incluso localista, tengan acceso al Parlamento autonómico, de tal manera que esta no sea una competencia electoral única y exclusivamente entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sino que entre en juego terceros, y hablo en plural porque hay parlamentos que tienen más de un partido nacionalista con representación. Así que una extraordinaria variedad, en algún caso incluso bastante problemática, con gobiernos de una cierta debilidad. Y ya que hemos introducido este tema, el tercer asunto que me quería referir era el del gobierno autonómico, el tipo de ejecutivo de las comunidades autónomas que se deduce de esta configuración constitucional, estatutaria y también legal, conforme al llamado principio de canciller, que se advierte mucho en la Constitución española, en referencia al presidente del gobierno, pero también en los estatutos de autonomía y en la propia Constitución por referencia a quien ocupa la presidencia de cada comunidad autónoma. Por dos razones, básicamente. La primera porque quien preside la comunidad es el que recibe la confianza del Parlamento. Esto es igual, en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico. Es un candidato que presenta, expone su programa ante el Parlamento y con base en ese programa solicita la confianza de la Cámara. Tiene que haber un voto de investidura favorable para que esta persona sea nombrada presidente o presidenta de la comunidad autónoma y a partir de ahí designa libremente al resto de los miembros de su gobierno. O sea que es un auténtico, asume la jefatura de gobierno, fija su programa, nombra al resto de los miembros del gobierno y es el que les da instrucciones para que este programa se ponga en práctica. Pero además, y aquí hay una diferencia entre los dos niveles de gobierno a los que me estoy refiriendo, además no solamente es jefe de gobierno, sino que es presidente de la comunidad autónoma, es la principal autoridad dentro de la comunidad autónoma. No tenemos esta distinción, es un sistema parlamentario pero que carece de esta distinción entre jefatura del Estado y jefatura de gobierno que hay en Europa, ya sea en un régimen republicano o en un régimen monárquico. Las comunidades autónomas no tienen esta distinción, sino que cambiando lo que haya que cambiar, que por supuesto es mucho, es algo que se concentra en una sola persona. Obviamente las consecuencias de esta jefatura de gobierno y de esta presidencia de la comunidad, cómo se desplieguen en la práctica, dependen mucho de los factores a los que ya me he referido, composición de la Cámara, existencia de un gobierno mayoritario o no, que sea un gobierno de coalición o no, pero también de otros. Que esta persona que asume la presidencia ostente al mismo tiempo el liderazgo de su partido político o no, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, que se trate de un partido integrado o no en un partido de ámbito estatal, y las relaciones, en el primer caso, que hay entre el partido en la comunidad autónoma y la organización nacional del partido. No es lo mismo que el Lehendakari sea un Lehendakari del Partido Nacional. El Lehendakari es como se denomina en euskera al presidente de la comunidad autónoma. No es lo mismo que sea un miembro del Partido Nacionalista Vasco, que sea, como en la actualidad, bien recientemente ha habido un cambio de gobierno, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Y no es lo mismo que el presidente de la comunidad autónoma sea el secretario general o no del partido, de un partido socialista con buenas relaciones con la dirección central de su partido. Cosa que, por ejemplo, ahora mismo en el País Vasco y en Cataluña, pues se puede apreciar, que las relaciones entre las organizaciones vasca y catalana pues no son las mismas con relación a la dirección federal del partido. Y por último, y con esto ya concluyo, aunque habría muchas otras cuestiones a las que referirse, el régimen de control. El régimen de control que define el tipo de parlamentarismo del que estamos hablando. Les he dicho antes que era un parlamentarismo racionalizado, y esto se advierte porque a los estatutos de autonomía se ha trasladado que esa exigencia de responsabilidad política solo se puede hacer a través de procedimientos específicos, mediante la aprobación de una moción de censura o mediante el rechazo de una cuestión de confianza. Son dos procedimientos cuya diferencia principal está en el origen de quien intenta, que pone de manifiesto si existe o no esa confianza. La moción de censura es un instrumento parlamentario, de origen parlamentario, un grupo de parlamentarios puede proponer a la Cámara censurar al gobierno. Esta moción de censura además tiene un carácter constructivo. Para presentarla hay que presentar una candidatura alternativa, de tal manera que cuando se vota se están votando las dos cosas a la vez. Censurar al gobierno y otorgar la confianza a esa candidatura alternativa.
Entonces, censurar al gobierno pues puede ser complicado, pero se pueden formar mayorías negativas, simplemente críticas con el gobierno, que quieren que el gobierno sea destituido, pero que salga adelante una moción de censura implica formar también mayorías de carácter positivo, apoyando la formación de un gobierno a partir del otorgamiento de la confianza a este candidato o candidata propuesto de manera alternativa. La cuestión de confianza es un instrumento, en cambio, de origen gubernamental. En este caso, quien ostenta la presidencia de la comunidad autónoma se dirige a la Cámara preguntándole si sigue manteniendo esa confianza, y en el caso de que haya un voto negativo, pues viene obligado a presentar su dimisión. Es un sistema general, en fin, voy a hacer una breve conclusión y con esto ya sí que acabo. Es un sistema que en general ha funcionado de manera satisfactoria, o por lo menos de manera tan satisfactoria como ha funcionado a nivel general. Claro que hay descontento, podemos decirlo así, sobre el funcionamiento de las instituciones a nivel autonómico, pero no son diferentes a las que hay a nivel estatal e incluso, si me apuran ustedes, a las que son comunes a cualquier democracia. Votar cada 4 años a los miembros del Parlamento para que a partir de la composición de esa Cámara se forme un gobierno con una determinada orientación y no volver a participar en este asunto hasta 4 años después, pues es una idea de la democracia quizá algo limitada, pero que tampoco vamos a descartarla, por supuesto. Por eso les digo que probablemente la insatisfacción es de carácter más general. Y en este proceso de reformas estatutarias, al que se han referido antes Gerardo y Miguel, pues la verdad es que tampoco se ha advertido que haya voluntad de introducir grandes innovaciones en la forma de gobierno autonómica. Quizás lo que sí que ha habido es una mayor voluntad de regular en los estatutos de autonomía asuntos que hasta entonces no aparecían, pero sin introducir grandísimas innovaciones en la forma para cambiar la forma de gobierno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emilio Pajares. Se le concede el uso de la palabra a la doctora María Teresa Salvador Crespo. Ella es investigadora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, doctora en Derecho por la Universidad de Jaén y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada. Ha sido también profesora ayudante y profesora asociada, profesora colaboradora y contratada, y es investigadora visitante también de la Universidad de Bolonia, de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Harvard. También investigadora visitante del Center for Constitution Study and Democracy de la Universidad de Bolonia. Es autora de los libros La autonomía provincial en el sistema constitucional español, Intermunicipalidad y Estado autonómico. Sus áreas de investigación son indudablemente el gobierno local, las relaciones intergubernamentales y el Estado autonómico desde una perspectiva nacional y comparada. Es colaboradora habitual de la Revista General de Derecho Constitucional de Houston con la elaboración de la crónica del gobierno local. Sea usted bienvenida, doctora María Teresa Salvador Crespo, y esperamos que desde luego se sienta usted a gusto en esta casa. Adelante, doctora. Muchas gracias. Al igual que mis compañeros, quería agradecer al profesor Valencia y también al doctor Armenta el honor que nos hacen por poder compartir con todos ustedes nuestras reflexiones acerca de la descentralización en España y sobre todo por el poder estar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de México, que siempre es un referente para todos los profesores e investigadores españoles. Porque ya tenemos poco tiempo y porque mis compañeros ya han dicho muchas cosas de las que yo iba a tratar, había preparado un PowerPoint, pero voy a hacerlo rápido. Les explicaré algunas de las novedades más importantes que se están produciendo en el panorama constitucional y estatutario actual sobre el régimen local. Estamos ahora celebrando el 30 aniversario de los ayuntamientos democráticos en España. Y esa parece una buena oportunidad para reflexionar cuál debería ser el encaje del gobierno local dentro del Estado español actual. Lo cierto es que tradicionalmente en España no se le ha prestado mucha atención al gobierno local porque todos los intereses y los esfuerzos políticos se han centrado o han dominado la relación entre el Estado y las comunidades autónomas.
de forma que siempre el gobierno local se ha ido posponiendo para un tiempo después y nunca parece llegarle realmente la oportunidad o el momento de estudio. Sin embargo, las últimas reformas estatutarias que empezaron a partir del año 2006 suponen un nuevo punto de partida en muchos temas de gobierno local porque replantean o crean nuevos puntos de análisis e interés en lo referente al encaje constitucional del gobierno local en la Constitución. La democratización de los municipios ha conllevado principalmente en el ámbito de la política que los ciudadanos puedan expresarse en su ámbito más cercano. Y en el ámbito de la administración, la imagen de las entidades locales como prestadoras de servicio a los ciudadanos. Sin embargo, se plantean algunos problemas, como es la continua confusión entre tareas políticas y tareas administrativas en el ámbito local, la dificultad para determinar la naturaleza local de algunas materias, incluso en aquellas prestaciones clásicas como pueden ser salubridad, abastecimiento o policía. Sin embargo, siempre encontramos una dimensión supralocal que justifica la intervención de otra entidad sin que sea contraria necesariamente a la autonomía local, pero se producen continuamente choques. En esta situación, pues ayuntamientos y diputaciones se encuentran muchas veces más cerca de organizaciones de tipo corporativo que de unas organizaciones que funcionan conforme a un sistema de división de funciones políticas y de delimitación de responsabilidades. En el sistema español nos encontramos además con dos decisiones constitucionales fundamentales sobre el régimen local. La primera sería la decisión material de configurar el mismo dentro de la Constitución y la segunda, la decisión de abrir la ordenación local al Estatuto de Autonomía y al propio legislador estatal. Al insertar a los entes locales en la planta institucional del Estado, se denota ya la posición constitucional del municipio y la provincia en el Estado general. Municipio y provincias son entes territoriales diferentes de las comunidades autónomas, aunque esta posición constitucional no implica que no les puedan alcanzar la regulación de las comunidades autónomas o del Estado. La segunda determinación importante que hace la Constitución tiene que ver con la distinción que establece entre autonomía política como propia de las comunidades autónomas y autonomía administrativa como propia de las entidades locales, distinción a la que antes ya se ha referido Emilio y sobre la que no voy a entrar. Esta dimensión política, sin embargo, de las entidades locales, aunque no se especifica claramente en la Constitución, no puede ser obviada, porque las entidades locales tienen una dimensión política clara, que se manifiesta en la decisión del constituyente de regular a estas entidades locales, no en el título constitucional dedicado a la administración, sino en el de la organización territorial del Estado. Además, ayuntamientos y diputaciones hacen mucho más que administrar sus entes locales, los gobiernan como corporaciones territoriales que son y con la legitimidad democrática que deriva de su elección popular directa. En el caso de los ayuntamientos, referida a los concejales, y representativa o indirecta en el caso de las diputaciones y de los alcaldes. Esta dimensión política es la que se trata de cubrir con la garantía institucional que proporciona a las entidades locales la Constitución. Garantía institucional entendida en sentido positivo como un reconocimiento a los mismos y un margen de discrecionalidad en la participación efectiva en los asuntos que le atañen. La situación actual de la garantía institucional de la autonomía local en España no ha conseguido, sin embargo, determinar un contenido competencial mínimamente claro para las entidades locales frente al Estado y frente a las comunidades autónomas. Durante un tiempo ha servido como un instrumento defensivo frente a la proliferación de las leyes sectoriales, tanto estatales como autonómicas, sobre todo autonómicas, que han tratado de limitar o de reducir la competencia provinciales al mínimo, pero ha carecido de potencialidad para poder impulsar una actividad legislativa positiva destinada a exigir al legislador el reconocimiento de competencias propiamente locales. Esta situación se ha puesto de manifiesto tanto en la reforma operada en los estatutos de autonomía como en las leyes autonómicas de ordenación del territorio, que han optado por respetar la existencia puramente nominal del ente local, pero sin reconocerle, por la vía competencial, las potestades necesarias para que pueda actuar de forma autónoma. Por tanto, a pesar de esta garantía de la institución local, es necesaria una atribución de materia a las entidades locales para que puedan cumplir realmente con la función constitucional que tienen asignada. La autonomía local, así entendida, requiere que la entidad local esté dotada de las potestades administrativas necesarias
y de los recursos financieros suficientes para poder acometer las competencias que les son propias. La insuficiencia del texto constitucional para establecer estas reglas generales de relación de las entidades locales con el Estado y con las comunidades autónomas la cumplen en nuestro ordenamiento otras normas: la Carta Europea de Autonomía Local, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Estatutos de Autonomía y las leyes de relación entre las comunidades autónomas y las entidades locales de su territorio. La Constitución solamente reconoce explícitamente competencia a las comunidades autónomas a determinar en su estatuto, pero en el marco necesario de los artículos 148 y 149 de la Constitución. Sin embargo, los entes locales solo tienen reconocidas implícitamente competencias o atribuciones para la consecución de los objetivos que aseguren el interés propio y respectivo, pero sin mencionarse nunca en ningún punto de la Constitución cuáles pueden ser esas competencias o dónde pueden concretarse. Por eso, con la aprobación de los Estatutos de Autonomía, sí que se empieza a observar un cambio importante en esta tendencia. Hoy, el eje del derecho local se desplaza hacia los Estatutos de Autonomía y a través de ello hacia las leyes autonómicas. Aunque este proceso está comenzando y lleva ritmos diferentes en las comunidades autónomas, las distintas comunidades autónomas, resulta sin embargo fácil predecir que la asimetría en la regulación estatutaria del régimen local va a imponer, indirecta pero necesariamente, una nueva estructura normativa para la legislación básica del Estado. Así, aunque se han hecho algunos intentos desde el propio ámbito estatal para regular y avanzar en esta regulación del régimen local, sin embargo no se han producido resultados todavía importantes. La ley de 1985, reguladora de la base del régimen local, ha sido modificada ya en más de 20 ocasiones y las más significativas han sido las reformas de 1999, conocidas como Pacto Local, y de 2003, que es la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. En 2005, el Gobierno impulsó la creación de un libro blanco para la reforma del Gobierno Local, que ha servido como base a un anteproyecto de Ley de Gobierno y Administración Local, todavía pendiente de tramitación parlamentaria. Estas reformas han coincidido en el tiempo con otras de vital importancia, como son las reformas de los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Andalucía, de las Islas Baleares, Aragón y Castilla y León. Las reformas de los Estatutos han creado un nuevo marco competencial para la reforma del derecho local. Sin embargo, el problema que se plantea ahora va a ser la acentuación de la asimetría entre unas comunidades autónomas y otras por la diversificación de los ritmos en la reforma. Los nuevos Estatutos de Autonomía imponen una nueva forma de concebir e interpretar el derecho local. Se impone una nueva tendencia que abandona la tendencia moderadamente centralista de la jurisprudencia y el papel secundario de los estatutos en la regulación del gobierno y la administración local. El alcance del cambio se puede entender conforme a la siguiente evolución. La regulación del Estado sobre el régimen local había sido hasta la fecha intensa y extensa, con base al título competencial del artículo 149.1.18 de la Constitución. Regula ampliamente la organización y el régimen jurídico de las entidades locales y el régimen electoral local de forma exclusiva y de forma casi exclusiva la financiación local. En la regulación estatal hay leyes y normas reglamentarias, puesto que gran parte de los reglamentos estatales están anunciados o autorizados directamente por las leyes. Han sido pocas las comunidades autónomas que han aprobado leyes generales sobre el régimen local, y las que lo han hecho hasta la fecha se han limitado a regular cuestiones en detalle que ya se regulaban en la legislación básica del Estado. Sin una justificación jurídica clara, el Estado se otorgó a sí mismo la función constitucional de garantizar en su nivel básico la autonomía local, sobre la base del artículo 149.1.18 y sobre el artículo 137. El poder normativo local ha estado hasta hoy claramente limitado y colapsado por materias porque muchas de las materias sectoriales de interés local estaban ya reguladas por reglamentos estatales o autonómicos, o por la falta de capacidad técnica de los municipios, con lo cual el margen de maniobrabilidad que le quedaba realmente a municipios de provincia para regular sectores de su interés era muy escaso. Estas son las razones por las que entendemos que en el actual proceso de reforma estatutaria puede constituir una excelente oportunidad para reforzar la interiorización autonómica del régimen local.
Las pautas deberían ser evitar que la ampliación de funciones y competencias autonómicas se haga invadiendo el ámbito municipal y provincial y, por tanto, el del ámbito de la autonomía local constitucionalmente reconocido. En segundo lugar, que la reestructuración del espacio autonómico que se contenga en los nuevos estatutos una dimensión organizativa y una dimensión competencial de las entidades locales si verdaderamente quiere conseguirse su inclusión como verdaderas instituciones de autogobierno de las comunidades autónomas. Esta doble dimensión vendrá justificada además, en primer lugar, por la consolidación de las comunidades autónomas en nuestro sistema territorial y por el volumen competencial por ellas alcanzado, que ha llevado a un claro desplazamiento de la ejecución de la legislación estatal por las comunidades autónomas y que podría seguir avanzando desde las comunidades autónomas hasta el nivel local. De esta forma, principios como el democrático, el de autonomía, principios de descentralización y subsidiariedad, recogidos ya en la Carta Europea de Autonomía Local y también en el anteproyecto de ley del Gobierno y la Administración Local, dan la pauta de cómo debería de producirse esa individualización del espacio local dentro del ámbito autonómico. Cuestiones que hay que tener en cuenta en la reforma de los estatutos y más concretamente en materia de régimen local. En primer lugar, el carácter diferente del régimen local al que ya hemos hecho referencia, porque si en la actualidad los estatutos no prestaron mucha atención a la regulación del régimen local, lo que se ha demostrado en toda la reforma de los estatutos que ha tenido lugar hasta el momento ha sido que han regulado de manera bastante extensa y de forma mucho más profusa el régimen local dentro de los nuevos estatutos. Así que hoy la bifrontalidad es profundamente asimétrica y esta vez el peso cae en el ámbito autonómico. Si antes era el Estado el que tenía mayor peso en la regulación del régimen local, hoy son las comunidades autónomas las que juegan el principal papel dentro de esta regulación. Así ya las relaciones entre Estado y entes locales y entre comunidades autónomas y entes locales ya no son iguales, ni están equiparadas, porque están claramente inclinadas hacia el ámbito autonómico. Los nuevos estatutos aprobados desde 2005 apuestan abiertamente por la regulación de la posición de los entes locales en el conjunto del sistema institucional de cada comunidad, tanto en el plano competencial como en el plano relacional. Las diferencias de regulación entre un estatuto de autonomía y otro se observa sobre todo en la regulación del nivel supramunicipal de gobierno. O sea, todos consideran al municipio como entidad local básica, pero sí que se encuentran diferencias entre unos estatutos de autonomía y otros en su preferencia por la provincia, por la comarca o por otras entidades de carácter supramunicipal. Se observa también un aumento de las competencias autonómicas sobre el régimen local que difieren también notablemente de unos estatutos a otros. Frente a estas cuestiones o frente a estos problemas, en nuestra opinión, la reforma estatutaria del modelo de organización territorial es ventajosa y necesaria por diferentes motivos. En la medida, en primer lugar, en la que puede ayudar a superar el nivel de conflictividad actualmente existente entre el Estado y las comunidades autónomas por el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de régimen local. En segundo lugar, porque permite definir con una mayor precisión el bloque de constitucionalidad sobre la autonomía territorial. Y en tercer lugar, porque abre nuevos cauces a las comunidades autónomas para que puedan adaptar su realidad local o aquella que deseen construir para su respectivo territorio a su marco estatutario, evitando de este modo la práctica seguida hasta el momento conforme a la cual los estatutos de autonomía iban por un sitio y el legislador local iba por otro. A su vez, estas pautas de adaptación proporcionan a las entidades locales unos nuevos referentes normativos más claros en orden a defender su autonomía, tanto en sus relaciones institucionales como en eventuales conflictos que puedan surgir tanto ante la jurisdicción constitucional como ante la Constitución ordinaria. Y lo dejo aquí porque tendríamos más temas relacionados con cómo se ha regulado en los diferentes estatutos esta materia, pero tal y como decían también mis compañeros, pues no vamos a entrar en los 17 estatutos porque no tenemos tiempo y de todas formas pues quedo a su disposición para la información que precise. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Teresa Salvador. En realidad es muy loable que nos hayan permitido el tiempo los señores conferencistas en virtud de que están de paso precisamente para otro lugar y desde luego tratándose de la invitación del señor doctor Salvador Valencia y del Instituto nos hicieron el favor de estar aquí con nosotros.
Por lo tanto, pues esa disposición para brindarnos la oportunidad de escucharlos, estos interesantes temas que fueron abordados, que no obstante su brevedad, aportaron mucho pues al campo cognoscitivo en esta materia. Por lo mismo y por respeto también a ustedes, abriríamos nada más, o permitiríamos nada más 3 preguntas, por favor, en virtud de que tienen que trasladarse, pues, desde luego al aeropuerto de la internacional. Así que, gracias, hermano. Aquí están 2. Tenemos aquí dos preguntas al ponente a cualquiera de los ponentes, dice. No sé si alguien quiere contestar. Hay una primera. ¿Consideraríamos antecedente que las autonomías y las comunidades que estudió el historiador José Antonio Maraval? Bueno, la verdad yo no soy un experto en historia, pero lo que sí está claro es que el único precedente de las comunidades autónomas del actual régimen constitucional español son en el referente temporal solamente las regiones que llegaron a crearse, a constituirse durante la Segunda República Española, y no se puede ver como antecedente, entiendo, desde el punto de vista de las comunidades autónomas, los antiguos reinos que subsisten de alguna manera formalmente durante el periodo de los Austrias y que desaparecen con la llegada de los Borbones y su administración totalmente centralizada. Yo creo que los antecedentes hay que fijarlos en el siglo XX y como muy cercanos o en el tiempo en la Segunda República. ¿Está contestada la pregunta? ¿Están satisfechos? Sí. Claro. Lo que pasa es de que, trato de ser muy breve, el escritor mexicano Carlos Fuentes, que es muy conocido en España, dice un libro, lo que también es muy conocido en España, el espejo encarnado, y la tradición de o sea, que en el mundo español, no se debe de buscar las tradiciones democráticas como se ha hecho hasta ahorita en la tradición anglosajona, sino que en España mismo hay una tradición que precisamente sirvió para ver. Y eso es que precisamente No sé si ese tiene que ser todo esto para no a eso me refiero. Porque una persona como opina habla de una tradición diferente a la anglosajona de democracia. Bueno, no sé si el profesor Miguel Revenga quiere añadir algo. Yo he leído ese libro de Carlos Fuentes y efectivamente, ahora no lo recuerdo cuando usted lo ha puesto de relieve, ¿no? Pero yo entiendo que es posible que nosotros, nuestra tradición democrática española y también iberoamericana, no esté tan conectada quizá con la tradición anglosajona, con la corriente de pensamiento anglosajona, pero está sin duda alguna influida por ella y también igualmente por el proceso revolucionario francés y las constituciones francesas de finales del siglo XVIII. Es decir, la Constitución gaditana de 1812, que podríamos considerar es un primer exponente no de democracia en el sentido en el que nosotros la entendemos hoy en día, todavía existe un sistema representativo censitario, ¿no? Pero evidentemente sí es verdad que tiene una conexión con otra tradición diferente a la anglosajona. Si a eso a lo que usted se refiere, estaría de acuerdo con usted en ese sentido y de alguna manera estaríamos de acuerdo ambos con Carlos Fuentes. Muy bien. Gracias. Había otra pregunta por aquí que tenía, no sé si la doctora o yo tengo creo que 3 preguntas que trataré de responder telegráficamente. Una, bueno, voy a empezar por esto. El modelo de comunidades autónomas sirve para hacer notar las diferencias fiscales entre las provincias y comunidades autónomas. Absolutamente. Tenemos un sistema constitucional que se basa en los derechos históricos de determinados territorios, que son el País Vasco y Navarra, que a diferencia de las otras 15 comunidades autónomas, negocian con el Estado su aportación vamos a decir, al común, a la fiscalidad común, de tal manera que
Eso se llama un sistema de cupo que obliga a una negociación cada 5 años, ¿no? Con Navarra, con el País Vasco, para financiar, para negociar, repito, su aportación al Estado. Las otras 15 comunidades autónomas pues se basan en una ley que es la orgánica de financiación de las comunidades autónomas, una ley que ha sido objeto de tiras y aflojas, de reformas sucesivas, pero siempre permanece ese llamado privilegio fiscal de 2 comunidades autónomas basado en la historia, privilegios históricos. Segundo, hay otra pregunta, otras 2, que dice, ¿cómo funciona la autonomía municipal? Entiendo, la autonomía, entiendo yo, en relación con el poder central, ¿cómo beneficia a la gente la regulación de la autonomía? Es decir, ¿en qué beneficia a los catalanes tener otra nacionalidad? Bueno, esto yo lo contestaría con una sola palabra, que es autogobierno. ¿Cómo funciona la autonomía en relación con el poder central? Pues con autogobierno, con capacidad de desarrollar políticas propias, amparándose en la facultad de dictar leyes. Leyes que son del mismo rango que las leyes del Estado central y que por lo tanto pues pueden competir con ellas, de manera que desarrollando líneas programáticas, actuaciones diferenciadas. ¿Cómo beneficia a la gente la regulación de la autonomía? ¿En qué beneficia a los catalanes? Pues esto es una pregunta que se responde con sentimientos. Es como, ¿cómo beneficia a alguien que gane su equipo favorito, ¿no? Cuando mete 4-0 a su rival de siempre, pues con una sensación, ¿no?, de cercanía al equipo. No, bueno, es bromeo. El autogobierno, pues ¿en qué beneficia? Pues beneficia, me imagino yo, que en cercanía. O sea, yo creo que la democracia camina en la dirección de la descentralización. Yo creo que esto no tiene vuelta atrás y lo que hay que buscar ahora es los espacios, ¿no?, de coordinación entre diferentes instancias. Nosotros los españoles hemos vivido muchos años en un sistema centralista y conocemos todos los inconvenientes de tener que ir a negociar con Madrid, la regulación de una carretera que a lo mejor discurre en una provincia. Bueno, esto es algo manifiestamente inadecuado, ¿no? Por tanto, cuanto más acerques las decisiones que afectan directamente a tu ámbito cercano y puedas decidir acerca de ellas, mejor. Repito, esto conlleva la necesidad de coordinar después las diferentes instancias, ¿no?, las diferentes estados de descentralización. En el caso de España, la local, la autonómica, la estatal y la europea, ¿no? Bueno, esto nos daría para hablar mucho. La palabra clave aquí es subsidiariedad, ¿sí? O sea, que cada instancia no intervenga más allá de lo imprescindible, para ejercer de manera eficaz sus competencias. Pero bueno, esto es nada más una palabra que es fácil de pronunciar, y difícil de concretar en la vida real. Muchísimas gracias, doctor. Pues con ello damos por terminado este ciclo de conferencias y agradecemos desde luego en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios su disposición y su presencia para discutir estos temas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes.